Libro de Jonás. Libro de Jonás, el profeta Jonás es otro de los libros de los profetas menores. Y este libro contiene solamente 4 capítulos. Este libro de Jonás, como el de Abdías, son profetas que cambian la forma como vienen dándose los profetas menores. Profetas menores todos tienen profecías contra Israel, contra Judá, describen el pecado de Israel, describen por qué viene el juicio de Dios sobre su pueblo. Sin embargo, el libro de Jonás es la historia de Jonás. Realmente es la historia de Jonás en cuanto a una misión que Dios le da. Y Jonás primero fracasa y después acepta y Dios lo perdona, ¿no? Jonás fue un profeta, pero este libro, como ya dije, de Jonás no es una profecía en realidad. No hay ninguna profecía registrada en él. Solamente un dato muy interesante y muy importante, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, era ya una profecía, digámoslo así, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único profético que podemos ver en el libro de Jonás. Todo lo demás es la historia de Jonás en cuanto a esta misión que Dios le da. Vamos a ver el capítulo 1, ¿sí? Jonás 1, vaya al capítulo 1. En el verso 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, verso 2, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ve a Nínive, esa era la misión. Ve a Nínive a pregonar contra ella, predicar. Ve a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, era quizás la ciudad más grande del mundo antes conocido. Obviamente había mucha economía, eran muy prósperos, pero también había gran pecado. Dios dijo: porque ha subido su maldad delante de mí. Dios quería que Jonás fuera porque vio la maldad, y cuando la maldad crece, Dios justamente manda juicio. Entonces manda a Jonás para prevenirles de este juicio, ¿no? En el verso 3 nos dice que Jonás huye del llamado de Dios. Qué raro que un profeta, ¿no?, huya de Dios. Bueno, ese detalle, hermanos, nos da ya la idea de cómo está corrompido el pueblo de Israel, ¿no? Porque aún ni los profetas no eran obedientes para Dios. Jonás huye, imagínense. Un profeta rebelde, ¿no? Jonás era un profeta rebelde, desobediente, no quería hacer lo que Dios le dijo que hiciera, porque él sabía que los de Nínive podían arrepentirse y Dios iba a quitar el castigo. Lo dice más adelante, ¿no? Pero esa era la razón. Bueno, la siguiente parte del capítulo 1, para no tomar mucho tiempo, Dios previene el escape de Jonás, ¿no? Dios envía una tormenta. En el verso 4, ahí dice que Dios envía una tormenta. No es que se hizo solito, Dios la envió. De los versos del 7 al 8, los marineros descubren que Jonás es la fuente del problema. Versos del 9 al 10, Jonás les cuenta quién es y lo que ha hecho. Y finalmente, de los versos 11 al 16, se nos narra que Jonás mismo les pide que lo arrojen al mar. Y los marineros finalmente acceden y lo avientan, ¿no? No sabemos cuál es la razón por qué Jonás toma esta decisión de ser, pues, el héroe, de sacrificarse, ¿no? Para que no sufrieran más los del barco. Imagínense, ¿no? Ser el culpable, que se venga la tormenta. Eso fue lo que quizás sintió Jonás. Quizás empezó su arrepentimiento en ese momento, ¿no? Y dijo: no está bien que esta gente sufra, yo soy el pecador, ¿no? Porque el arrepentimiento te hace eso, te hace moverte, te hace tomar acciones. Verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jehová preparó un gran pez. No sabemos qué tipo de pez era este. Algunos dicen que era una especie de ballena, etcétera, ¿no? Pero seguramente para Dios no es difícil hacer un pez para la ocasión. Si Él es creador, pudo haber hecho un pez y nada más es el único para que pudiera tragarse a Jonás y estuviera
días y 3 noches. Lo que sí sabemos es que este relato es real, es veredicto, es verídico, perdón, porque en Mateo 12:40, si anota esa cita y luego la lee, Mateo 12:40, Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, nuestro Señor confirmó que esta historia es verídica, así se lo tragó un pez. Jonás capítulo 2, vaya al capítulo 2. Prácticamente el capítulo 2 nos dice la oración que hace Jonás adentro del pez. ¿Qué hizo Jonás dentro del pez? Orar. Dice el verso 1 del capítulo 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Empieza ahí a narrar la oración que hace Jonás. Yo creo que si ya la leyó, pues usted se va a dar cuenta que hay una especie de desesperación, de ansiedad, de dolor, pero también de confianza. Hay mucha confianza en la oración de Jonás. Él pide perdón. Por ejemplo, de los versos 8 al 9, él dice, mas yo te ofreceré sacrificios, ¿no? Él está diciendo que se arrepiente y está prometiendo pagar sus votos a Dios. En una parte describe su problema, su clamor. En el verso 9, dice, el verso 9, vaya al verso 9, ese verso subráyelo porque dice, la salvación es de Jehová. Esto era más que una declaración, era un hecho. Él sentía, él sabía que Dios lo iba a salvar, que Dios le iba a dar otra oportunidad. Él lo dice con mucha confianza, ¿no? Y la verdad, hermanos, que la salvación es de Jehová. No hay quien pueda salvarte, no hay quien pueda cambiar el corazón de una persona. Podemos orar por él, podemos predicarle, podemos hablarle, pero el único que salva es Dios. La salvación es de Jehová. Verso 9, subráyalo, no se le olvide. Finalmente, en el verso 10, hay dos cosas que pasan en el verso 10. Dios le habla al pez y el pez vomita a Jonás en tierra. Dios le habló al pez. Ven cómo Dios está orquestando todo, hermanos. Dios tiene el poder, el control, ¿no? Finalmente, es liberado Jonás después de que habían pasado 3 días y 3 noches. Y vamos al capítulo 3. Capítulo 3, Jonás 3. El segundo llamado a Jonás. Dice en los versos 1 y 2, Dios vuelve a llamar a Jonás para que vaya a Nínive. Ve a Nínive. Otra vez se repite la historia, pero ahora sí. Ahora sí, Jonás sí obedece, ¿no? Hubiera obedecido la primera ocasión, no le hubiera pasado nada. Pero así somos, ¿verdad, hermanos? A veces somos desobedientes, rebeldes. Estamos obedeciendo a la tercera, cuarta vez después de haber sufrido, así como Jonás. Versos del 3 al 4, estamos en el capítulo 3. Capítulo 3, vaya al verso 3 y 4. Allí Jonás predica en Nínive. ¿Cuál fue su predicación? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Es todo. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué tremendo sermón, ¿no? Pues era todo lo que tenía que decir. Cuando el predicador predica lo que Dios le dice, cuando el predicador predica la palabra de Dios, pues no hay nada más. Dios obra, Dios actúa. El pueblo se arrepiente. Del verso 5 al 9, la respuesta del pueblo fue tremenda, se arrepintieron. Y en el verso 10, también Dios se arrepiente de mandar este juicio. No es de que cambió de parecer, no, sino que en su propia palabra, Él dice que si se arrepiente, hay salvación, ¿no? Todo aquel que se arrepiente, hay salvación. Dios tiene preparado un juicio, Dios tiene preparadas consecuencias, pero cuando alguien se arrepiente, pues hay salvación. A eso se refiere más que nada, ¿no? Que se arrepintieron, entonces la salvación de Dios llegó. Jonás capítulo 4, vea el capítulo 4. Dios ya perdona al pueblo de Nínive. Y en el capítulo 4 vamos a ver ya el corazón real de este profeta, ¿no? Que por un lado se arrepintió, pidió perdón dentro del pez, pero por otro lado parece que su corazón no estaba completamente bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque él se queja. De los versos 1 al 3
aquí en este capítulo 4, se queja Jonás. ¿De qué se queja? Pues que Dios era clemente y misericordioso. De eso se queja, imagínense. Que Dios los perdonó, dice, por eso no quería yo venir aquí a esta tierra, dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, así le dice de los versos 1 al 3, porque yo sabía que tú eras Dios clemente y piadoso. Imagínense, ¿no? O sea, estoy enojado porque perdonaste a estos pecadores, ¿no? El arrepentimiento y la salvación del pueblo de Nínive era tan doloroso para Jonás que prefería morirse antes que pensar en ello. Fíjense, hermanos, Jonás invocó a la misericordia de Dios dentro del pez y disfrutó de la misericordia de Dios porque Dios lo perdonó, pero ahora que ve que otros están siendo beneficiados de la misericordia de Dios, ahora él se enoja, se molesta. Ese era el corazón de Jonás. Muchas veces también nos pasa a nosotros que hay gente que nos ha hecho mal y cuando ellos se arrepienten, dicen, no, 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 ese no merece perdón, no, 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 porque tenemos a veces el corazón de Jonás, ¿no? Nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, también dejemos que otros la reciban. Versos del 5 al 8, desde aquí en adelante, desde el verso 5 en adelante, Dios confronta a Jonás. Mi hermano, él en su grande misericordia y paciencia, él está tratando de obrar en Jonás. Así que de los versos 5 al 8, Dios prepara una lección para Jonás, ¿no? Jonás parece que va a ver si el arrepentimiento de Nínive es suficiente, porque dice el verso 5 que él se sale de la ciudad, ¿no? O sea, a lo mejor Dios sí la destruye, se sale de la ciudad y se queda ahí viendo a ver qué pasa, a ver si la iba a destruir Dios. Y entonces Dios permite que haya una calabacera, una planta, y crezca, ¿no? En esos lugares desérticos, hermano, donde hay sol, las temperaturas son muy altas, pues una sombrita así es bastante, te refresca, ¿no? Entonces, Jonás está esperando ver el espectáculo, a ver cómo Dios destruye Nínive. Dios permite en ese momento que la calabacera crezca, pasa la tarde, Jonás está feliz, pero claro, no pasó nada, ¿verdad? No destruyó Dios nada. Entonces Dios hace que un gusano se coma la calabacera, se seque y ahora Jonás está enojadísimo, ¿no? Lleno de calor, Nínive pues no fue destruida. Estaba muy mal este profeta, ¿no? Y de los versos 9 al 11, Dios aplica la lección. Dios le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, miren lo que le responde Jonás en el verso 11. Perdón, 9. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Estas son las últimas palabras registradas de Jonás en su propio libro. Mucho me enojo. Imagínense decirle eso a Dios, ¿no? Pero gracias a Dios el libro no termina así. El verso 10 le dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? Verso 11, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y ahí termina el libro. La lección es clara, hermanos. Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es justo y va a mandar juicio. Y Dios escogió un profeta rebelde y a pesar de la rebeldía de Jonás, trató con Jonás, pero Dios salvó en su misericordia a Nínive y Dios en su misericordia le tuvo paciencia a Jonás. Esa es la lección. Dios nos ayude a no ser como Jonás. Dios nos ayude a obedecer pronto al Señor y también a amar las almas. Que aunque sean nuestros enemigos, que aunque sea gente que nos ha hecho mal, no actuemos como Jonás, porque Dios ama a todos, hermanos. Nuestros enemigos no son los enemigos de Dios. Los que nos caen mal a nosotros no le caen mal a Dios. Que Dios nos ayude a tener un corazón así de misericordioso como el de Él. Es difícil, pero entre más cerca estemos de Él, más nos pareceremos a Él. Este fue el resumen de Jonás.